Mis padres me odiaron cuando compré una casa y no se la di a mi hermano mimado. Aprendí temprano que el amor en mi familia no se distribuía por igual. Era racionado, cuidadosamente medido, y mi hermano recibía la mayor parte mientras yo sobrevivía con migajas. Mis padres nunca anunciaron su favoritismo. No necesitaban. Estaba en cada acción, cada decisión. Cuando mi hermano quería zapatillas nuevas, aparecían en días. Cuando yo necesitaba material escolar, escuchaba charlas sobre presupuesto y responsabilidad. Él tenía 12 años cuando le compraron su primera laptop. Yo tenía 15 cuando compré la mía con dinero de mi trabajo de fin de semana en un restaurante. Tu hermano necesita apoyo, decía mi madre, como si lo explicara todo. Él es más sensible. Tú siempre fuiste la fuerte. Fuerte. Esa palabra se convirtió en mi jaula. Significaba que no necesitaba aliento cuando sacaba notas de honor. Significaba que no merecía consuelo cuando llegaba a casa exhausta de turnos dobles. Significaba que mis logros eran esperados, mientras que su mediocridad merecía celebración. El verano en que cumplí 16 años, trabajé 40 horas por semana en un depósito mientras mi hermano pasó 2 meses en un campamento de verano en Colorado. Mi espalda dolía de levantar cajas. Mis manos estaban ásperas con callos. Mientras tanto, él enviaba postales sobre paseos a caballo y fogatas. ¿No es maravilloso que esté teniendo experiencias tan formadoras?, dijo mi padre en una cena una noche, exhibiendo una de las postales en la nevera. Miré mis manos callosas y no dije nada. Cuando algo se rompía en la casa, yo era cuestionada primero. Cuando desaparecía dinero, yo era acusada. Cuando mi hermano chocó el auto de mi madre durante su primera semana con licencia de conducir, ella lloró sobre cómo él debía estar traumatizado. Cuando accidentalmente rayé la puerta del auto de mi padre con mi bicicleta 3 años antes, pagué el arreglo con mis propios ahorros. El patrón era tan consistente que se volvió invisible para todos, menos para mí. Mi hermano flotaba por la vida en excusas y segundas oportunidades. Dejaba empleos después de semanas porque eran demasiado estresantes o no lo valoraban. Abandonó la universidad comunitaria 2 veces. Cada vez, mis padres asentían con simpatía y le aseguraban que encontraría su camino. Yo encontré mi camino porque tenía que encontrarlo. A los 17, estaba trabajando en 2 empleos y ahorrando cada dólar. A los 18, me mudé a un diminuto apartamento que olía a alfombra vieja y aceite de cocina. A los 19, me matriculé en una escuela de cosmetología mientras trabajaba de noche en un restaurante de 24 horas. Mi hermano, a los 21, todavía vivía en casa, durmiendo hasta el mediodía y jugando videojuegos hasta el amanecer. Todavía está descubriendo las cosas, explicó mi madre cuando pasé por allí un domingo. No todos maduran al mismo ritmo. Miré a mi hermano desparramado en el sofá en pijama a las 3 de la tarde y me pregunté a qué ritmo se estaba moviendo. A los 23, había abierto mi propio salón pequeño. El espacio era modesto, solo 4 sillas de peluquería en un centro comercial entre una lavandería y una oficina de impuestos. Pero era mío. Lo había conquistado con años de horarios de trabajo brutales, comidas saltadas y noches pasadas demasiado exhausta para hacer cualquier cosa excepto dormir. Mis padres visitaron una vez durante el primer mes. Miraron alrededor con interés educado, del modo en que podrías observar el hobby de alguien que no tiene mucho sentido para ti. «Esto es bonito», dijo mi padre. «Debe ser caro de mantener». «Me las arreglo», respondí. «Tu hermano también ha estado mirando oportunidades de negocios», agregó mi madre. «Está muy interesado en el emprendimiento». Interesado. Esa era la palabra que usaban para los entusiasmos breves de mi hermano, que nunca se traducían en esfuerzo real. Estaba interesado en fotografía hasta que se dio cuenta de que requería práctica. Interesado en ser entrenador personal hasta que descubrió sobre requisitos de certificación. Interesado en comenzar un podcast hasta que descubrió que la edición era trabajo. El salón creció lenta pero constantemente. Construí una base de clientes a través del boca a boca, largas horas y cuidado genuino por las personas que se sentaban en mi silla. Una de esas clientas se convirtió en más que eso. Se convirtió en mi primera amiga real fuera de las dinámicas distorsionadas de mi familia. Ella veía a través de mi compostura cuidadosamente mantenida durante nuestras sesiones. Cuando mencioné a mi hermano casualmente, notó la tensión en mi voz. Cuando hablé sobre mis padres, reconoció la edición cuidadosa que hacía. «Parecen complicados», dijo una vez. Y esa subestimación me hizo reír por primera vez en semanas. Se convirtió en mi recordatorio de que las relaciones no tenían que ser transacciones, que el apoyo no tenía que venir con condiciones, que yo merecía ser vista como más que una bestia de carga o un problema. A los 26, tenía algo que nunca había tenido antes: ahorros. Ahorros reales.
del tipo que podría convertirse en algo tangible, algo permanente. Comencé a buscar casas, navegando por anuncios tarde en la noche, imaginando cómo sería tener un lugar que fuera verdaderamente mío. Lo mencioné a mis padres durante una de nuestras cenas cada vez más raras. Eso es ambicioso, dijo mi padre, en un tono que sugería que era más imprudente que ambicioso. He estado ahorrando durante años, respondí. Estoy lista. La expresión de mi madre cambió a algo que no podía leer. Bueno, veremos. Estas cosas llevan tiempo. No entendí su respuesta entonces. No entendí por qué mi hermano de repente parecía incómodo, o por qué la conversación se movió rápidamente a otros temas. No entendí por qué, en las semanas siguientes, cada vez que mencionaba la búsqueda de casas, mis padres dirigían la discusión hacia las últimas luchas de mi hermano con empleo o vivienda o la vida en general. No entendía aún que ya habían hecho planes para mi dinero, planes que no incluían pedir mi permiso. 3 años pasaron. 3 años de construir algo real de la nada. El salón no solo estaba sobreviviendo más, estaba prosperando. Había contratado a 2 otras peluqueras, y mi base de clientes había crecido a través del boca a boca constante y cuidado genuino. Cada semana transfería dinero a mi cuenta de ahorros. No mucho al principio, solo lo que sobraba después del alquiler y facturas. Pero se acumuló. Lenta, constantemente, creció en algo que parecía casi imposible. Un futuro. Mantenía un cuaderno donde calculaba y recalculaba lo que necesitaría para un pago inicial. Investigué vecindarios, estudié tasas hipotecarias, asistí a seminarios para compradores de primera vivienda en mis días libres. Hice todo sola, de la misma forma en que había hecho todo lo demás. Mi amiga del salón, mi primera clienta regular que se había convertido en algo más parecido a familia, notó mi investigación. ¿Buscando casa?, preguntó una tarde mientras estaba mezclando su coloración. Tal vez, dije. Pronto, creo. Eso es increíble. Su sonrisa era genuina, orgullosa. Has trabajado tan duro por esto. Era una declaración tan simple, pero significaba todo. Alguien veía mi esfuerzo. Alguien reconocía que lo que tenía no era suerte o privilegio, era ganado. Mis padres sabían sobre mis planes. Lo había mencionado varias veces en el último año durante nuestras cenas mensuales, esas reuniones cada vez más tensas donde aparecía por obligación más que por deseo. ¿Todavía pensando en comprar una casa?, preguntaría mi padre, en ese tono que sugería que estaba discutiendo planes de escalar el monte Everest en chanclas. Todavía ahorrando, respondía. Entonces mi madre suspiraría. Ese suspiro particular que señalaba que la culpa estaba llegando. Tu hermano está teniendo tanta dificultad en encontrar vivienda estable. El mercado de alquiler es tan difícil para los jóvenes. Mi hermano tenía 29. Yo me había estado manteniendo desde los 18. Tal vez debería considerar un compañero de piso, sugeriría, sabiendo que era inútil. Dividir costos. Él es muy particular sobre su ambiente de vivienda, diría mi madre. Necesita su propio espacio para realmente prosperar. Yo había vivido en un apartamento del tamaño de la sala de estar de la mayoría de las personas durante 5 años. Había compartido un apartamento de 2 habitaciones con 3 otras personas antes de eso. Pero por supuesto, mi hermano necesitaba su propio espacio para prosperar. Las conversaciones siempre seguían el mismo patrón. Yo mencionaba mi progreso, mis planes. Mis padres escuchaban con atención distraída, luego desviaban hacia las luchas de mi hermano, sus necesidades, sus sensibilidades. Cada cena familiar se convertía en un recordatorio de que mis logros eran notas al pie para sus fracasos. Pero seguía ahorrando. A los 27 tenía suficiente para un pago inicial en una casa modesta en un vecindario decente. Nada sofisticado, solo una pequeña casa de 2 habitaciones con un patio lo suficientemente grande para algunas flores. Algo mío. Mi amiga me ayudó a investigar vecindarios. Verificó estadísticas de crimen. Revisó clasificaciones de escuelas, aunque no tuviera hijos. Se emocionó con diseños de cocina y potencial de patio. Deberías comenzar a buscar seriamente, dijo un día. ¿Estás lista? Estaba lista. Financiera, emocional, prácticamente lista. Había trabajado durante más de una década por este momento. Había sacrificado vida social, vacaciones, ropa nueva, salidas nocturnas. Había elegido el futuro sobre el presente de 1000 pequeñas maneras. Mencioné mi línea de tiempo en la próxima cena familiar. Estoy planeando comenzar a buscar casa seriamente el próximo mes. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino hacia su boca. Mi padre intercambió una mirada con ella, algo rápido e ilegible. Eso es bastante pronto, dijo mi padre lentamente. He estado planeando esto durante 3 años.
Sí, pero... comenzó mi madre, luego se detuvo. ¿Has pensado sobre todos los costos involucrados? Mantenimiento, reparaciones, impuestos a la propiedad. He investigado todo, dije. Sé en qué me estoy metiendo. Mi hermano, que había estado callado durante la mayor parte de la cena, de repente habló. Debe ser bueno tener ese tipo de dinero ahorrado. El resentimiento en su voz era palpable. Lo miré. A este hombre que nunca había mantenido un empleo durante más de 4 meses, que todavía pedía dinero a nuestros padres casi a los 30. Trabajé por ello, dije simplemente. Algunas personas tienen que trabajar más duro que otras, dijo mi madre rápidamente, colocando su mano sobre la de mi hermano. El viaje de cada uno es diferente. Reconocí el descarte por lo que era. Mi trabajo duro eran solo circunstancias más fáciles en su narrativa. La incapacidad de mi hermano para ahorrar dinero o asumir responsabilidad era un viaje que merecía compasión. La noche terminó más temprano de lo usual. Noté cómo mis padres seguían intercambiando miradas, cómo dirigían la conversación lejos cada vez que mencionaba casas específicas. Noté el silencio malhumorado de mi hermano, sus miradas amargas cuando hablaba sobre mis planes. No entendí lo que esas miradas significaban aún. No me di cuenta de que no solo estaban reaccionando a mis noticias. Estaban reaccionando a sus propios planes desmoronándose. Planes que habían hecho sin preguntarme. Planes que involucraban mi dinero, mi sacrificio, mi década de trabajo. Planes donde yo era un personaje secundario en la historia de hacer la vida de mi hermano más fácil. Debería haberlo visto venir. Todas las señales estaban allí, esparcidas por años de conversaciones y discusiones redirigidas. Pero estaba demasiado enfocada en mi propio objetivo, demasiado determinada a finalmente tener algo que fuera mío. Aprendería pronto, de la manera más dolorosa posible. El descubrimiento ocurrió una tarde de martes, completamente por accidente. Había pasado por la casa de mis padres para dejar algunos documentos que necesitaban para sus impuestos. Hacía sus impuestos cada año. Una de esas pequeñas responsabilidades que de alguna manera heredé sin que nadie preguntara. Mi hermano ciertamente no iba a hacerlo. Me dejé entrar con mi llave, llamando al entrar. Sin respuesta. Los autos de ambos estaban en el garaje, así que imaginé que podrían estar en el patio o arriba. Me dirigí a la cocina para dejar los papeles en el mostrador. Fue cuando escuché voces viniendo de la oficina de mi padre. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y podía escuchar la voz de mi madre claramente. Ella mencionó el próximo mes, estaba diciendo mi madre. Ese es el momento perfecto. El lugar en la calle Maple todavía está disponible. ¿Ya fue a verlo?, preguntó mi padre. 3 veces. Lo ama. 2 habitaciones, patio bonito, vecindario tranquilo. Exactamente lo que necesita para finalmente establecerse. Me congelé en el pasillo. Papeles todavía en la mano. ¿Y ella tiene suficiente?, preguntó mi padre. Más que suficiente para el pago inicial. Ha sido muy responsable con sus ahorros, eso lo reconozco. El orgullo en su voz sobre mi responsabilidad duró exactamente una frase antes de que continuara. Será bueno para ella también, finalmente contribuyendo a la familia de manera significativa. Mi pecho se apretó. No podía moverme, no podía respirar bien. ¿Y si se opone?, preguntó mi padre. Mi madre rió, realmente rió. No lo hará. Ella nunca se opone. Además, es hora de que ayude a su hermano. Él ha luchado durante tanto tiempo, y ella ha ido tan bien con ese saloncito suyo. Es solo justo. Probablemente deberíamos hablar con ella sobre esto pronto, dijo mi padre, aunque su tono sugería que no estaba particularmente preocupado por mi reacción. Mencionaré en la cena de este fin de semana. Lo plantearé como ayudar a la familia. Ella siempre ha sido la responsable, la fuerte. Entenderá que es lo correcto. Me quedé allí en el pasillo, todo mi cuerpo entumecido. No estaban sugiriendo que ayudara a mi hermano con un pago inicial. Estaban planeando que le comprara una casa. Mi casa. La casa por la que había ahorrado una década, soñado, planeado. Y lo habían discutido con él. Múltiples veces. Él había mirado propiedades. Había elegido una. Todos habían decidido juntos qué hacer con mi dinero. Mi vida. Mi futuro. La responsable. La fuerte. Esas palabras que había escuchado toda mi vida de repente se cristalizaron en su verdadero significado. La que sacrifica. La que renuncia a lo que quiere. La que existe para hacer la vida de otras personas más fácil. Me alejé de la oficina, mis pasos cuidadosos y silenciosos en el piso de madera. Puse los papeles de impuestos en la mesa de entrada, y dejé la casa tan silenciosamente como había entrado, cerrando la puerta con un clic suave. Me senté en mi auto durante 20 minutos antes de poder confiar en mí misma para conducir. Mis manos temblaban en el volante.
Me sentí mareada, aturdida con el peso de lo que había descubierto. Nunca planearon dejarme comprar mi propia casa. Sabían sobre mis ahorros durante años, me vieron ahorrar y sacrificar, me escucharon hablar sobre mis planes. Y todo el tiempo estaban haciendo sus propios planes para ese dinero. Ni siquiera era una solicitud que estaban planeando. Era una suposición, una conclusión anticipada. Por supuesto que le daría a mi hermano lo que quería. Por supuesto que sacrificaría mis sueños por su comodidad. Eso era lo que hacía. Eso era lo que siempre había hecho. Excepto que no lo había hecho. No realmente. Me había ido de casa a los 18. Había construido mi propio negocio. Había ahorrado mi propio dinero. Había hecho mis propios planes. Pero en sus mentes, yo todavía era esa adolescente a quien podían asignar responsabilidades. Todavía esa hija confiable que haría lo esperado sin quejarse. La fuerte. La responsable. La que no necesitaba nada porque podía manejar todo sola. Conduje hasta el salón aunque era mi día libre. Me dejé entrar por la puerta trasera y me senté en mi silla de peluquería, mirando mi reflejo en el espejo. Esta mujer que miraba de vuelta había construido algo real. Había ganado cada dólar en su cuenta de ahorros. Había trabajado en empleos que la dejaban exhausta y con dolor. Había sacrificado años de su juventud para crear un futuro. Y su familia pensaba que ese futuro pertenecía a otra persona. Mi amiga llamó esa noche. Le conté todo. Las palabras saliendo en un torrente furioso que me dejó sin aliento. Eso es una locura, dijo. Sabes que eso es completamente una locura, ¿verdad? Ellos piensan que es justo, dije. Piensan que se lo debo. No le debes a nadie tu vida, dijo firmemente. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor de mi apartamento, este espacio que estaba planeando dejar. Pensé en el cuaderno lleno de cálculos, la investigación, los sueños. Pensé en mi hermano, 29 años y todavía esperando que otras personas resolvieran sus problemas. Voy a comprar una casa, dije. Bien, dijo mi amiga. ¿Cuándo? Abrí el sitio web de bienes raíces en mi laptop, navegando por anuncios que había marcado semanas atrás. Mañana, dije. Voy a comprarla mañana. Los 30 días pasaron en un borrón de inspecciones, valoraciones y papeleo final. Mantuve mi silencio con mi familia, apareciendo en cenas ocasionales, desviando preguntas sobre búsqueda de casas con respuestas vagas sobre todavía buscando. Mi madre parecía satisfecha con eso, probablemente reportando de vuelta que estaba siendo apropiadamente manejable. Cerré la compra de la casa una tarde de viernes. El agente me entregó las llaves, y me senté en mi auto afuera de la casa vacía, sosteniendo esas llaves como si estuvieran hechas de algo precioso. Representaban libertad, elección, autonomía. Mi amiga me ayudó a mudarme ese fin de semana. No tenía muchos muebles, solo lo que había acumulado en mi pequeño apartamento. Hicimos varios viajes en su camioneta, riendo y celebrando este hito que era enteramente mío. Necesitas decirles eventualmente, dijo el domingo por la noche mientras montábamos el marco de mi cama. Lo sé, dije. Solo quiero algunos días de paz primero. Esos pocos días terminaron el martes. Estaba en el salón cuando mi teléfono comenzó a sonar. Mi padre. Lo dejé ir al correo de voz. 30 segundos después, sonó de nuevo. Mi madre. Luego, mi hermano. Luego mi padre otra vez. Mi estómago cayó. Lo sabían. Verifiqué mi correo de voz. La voz de mi padre estaba tensa con ira mal controlada. Necesitamos hablar. Inmediatamente. Llámame de vuelta. No llamé de vuelta. Las llamadas continuaron durante todo el día. 10, 15, 20 llamadas perdidas. Mensajes de texto inundaron. De mi madre. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decirnos? De mi padre. Llámame ahora. De mi hermano. ¿Compraste una casa? ¿Hablas en serio? Puse mi teléfono en silencio e intenté concentrarme en el trabajo. Pero mis manos estaban temblando. Cuando cerré el salón esa noche, tenía 37 llamadas perdidas y demasiados mensajes para contar. Me senté en mi auto, mirando mi teléfono, intentando reunir coraje. Conduje a mi casa nueva en su lugar. Mi casa. Me dejé entrar. Encendí las luces. Miré alrededor del espacio que todavía estaba mayormente vacío, pero completamente mío. No podían quitarme esto. Podían estar enojados, decepcionados, furiosos, pero no podían quitarme esto. Mi teléfono sonó de nuevo. Mi padre. Respiré profundo y contesté. ¿Dónde has estado? Exigió. Hemos estado intentando alcanzarte todo el día. Estaba trabajando. Descubrimos sobre la casa. El agente lo mencionó a alguien que tu madre conoce. ¿Cómo pudiste hacer esto sin discutirlo con nosotros? No necesité discutirlo.
Es mi dinero, mi decisión. ¿Tu dinero? La voz de mi padre subió. Después de todo lo que hicimos por ti, después de criarte, apoyarte, casi reí. Me apoyaron. Ellos apoyaron a mi hermano. Yo me apoyé desde los 16. Me apoyaron hasta los 18. Después me apoyé yo. Esta casa fue comprada con dinero que gané. ¿Sabías que tu hermano necesitaba ayuda?, dijo mi padre. ¿Sabías que estaba buscando un lugar? Teníamos planes. Ustedes tenían planes. Planes que hicieron sin preguntarme. Planes que involucraban mi dinero y mi futuro. Y nunca pensaron en incluirme. Porque sabíamos que serías difícil al respecto. La voz de mi madre vino a través. Estaba en el altavoz. Sabíamos que serías egoísta. Egoísta. Ahí estaba. La palabra que estaba esperando. Trabajé durante 10 años por esta casa. Sacrifiqué todo por ella. Eso no es egoísmo. Eso se llama ganar algo. Tu hermano no puede pagar su propio lugar, dijo mi madre, llorando ahora. Está luchando, y podrías haberlo ayudado. Podrías haber hecho lo correcto. Lo correcto habría sido preguntarme. Lo correcto habría sido dejarme hacer mis propias elecciones. Lo correcto habría sido tratarme como una adulta en lugar de un cajero automático. ¿Cómo te atreves?, dijo mi padre. Después de todo, ¿cómo te atreves a hablarle a tu madre de esa manera? He terminado con esta conversación. Compré una casa. Es mía. Eso es el fin. Si no transfieres esa casa a tu hermano, dijo mi padre, su voz fría y dura, ya no eres parte de esta familia. ¿Entiendes? Estarás eligiendo una casa sobre tu propia carne y sangre. El ultimátum flotó en el aire. Miré alrededor de mi sala de estar vacía, a las paredes que necesitaban ser pintadas. Pensé en mi hermano, que nunca había trabajado por nada. Pensé en mis padres, que habían pasado 3 décadas tratándome como si mi único valor estuviera en lo que podría proporcionar. Entonces supongo que estoy eligiendo la casa, dije con calma. El sollozo de mi madre fue fuerte a través del altavoz. Estás destruyendo esta familia. No, dije. Finalmente me estoy eligiendo a mí misma. Hay una diferencia. Colgué antes de que pudieran responder. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo, pero lo apagué completamente. Me senté en el piso de mi casa vacía, en el silencio que siguió, y esperé sentirme culpable. Esperé que la duda se infiltrara. No vino. En cambio, sentí algo más ligero, algo que no había sentido en años. Alivio. El silencio duró 3 días. 3 días benditos donde podía respirar. Pinté paredes del dormitorio, restauré armarios de cocina, planté hierbas en el jardín. Cada pequeña mejora parecía una prueba de que esto era real, de que esto era mío. El 4.º día, mi teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de texto para el chat grupal de la familia. Ese que había olvidado que todavía estaba participando. Mi hermano había enviado un mensaje destinado a mi padre, pero accidentalmente lo envió al grupo. Si seguimos presionándola, cederá. Mamá necesita llorar más cuando hable con ella. Hacerla sentir culpable por romper la familia. Papá debe amenazar con cortarla del testamento. Cederá en una semana si la hacemos sentir lo suficientemente aislada. Miré el mensaje, leyéndolo 3 veces para asegurarme de que entendí. No era solo que estaban enojados o decepcionados. Tenían una estrategia. Un plan para manipularme, para usar la culpa y amenazas como armas para conseguir lo que querían. En segundos, mi hermano se dio cuenta de su error. Chat equivocado, disculpa. Luego, desesperadamente. Eso era una broma, obviamente. Mi madre entró. Solo estamos preocupados por ti. Por favor, llámanos. Mi padre. Necesitamos discutir esto como familia. Tomé capturas de pantalla de todo antes de que mi hermano pudiera borrar los mensajes. Luego salí del chat grupal sin responder. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo o culpa. De ira. Ira pura y ardiente por la naturaleza calculada de su manipulación. Por la manera casual en que mi hermano había delineado su estrategia, como si romperme psicológicamente fuera solo otro problema a resolver. La responsable. La fuerte. Esas palabras que había escuchado toda mi vida de repente se cristalizaron en su verdadero significado. La que sacrifica, la que renuncia a lo que quiere, la que existe para hacer la vida de otras personas más fácil. Mi amiga llamó esa noche. Su verificación regular. Le conté todo. Eso es realmente una locura, dijo. Eso es como comportamiento genuinamente desequilibrado. Ellos piensan que es normal, dije. Piensan que tienen derecho a mi dinero, mi trabajo, mi vida, y están sorprendidos de que no esté participando en el juego. ¿Qué vas a hacer? Miré las capturas de pantalla en mi teléfono.
Evidencia de exactamente lo que pensaban de mí, cómo me veían. No como una persona, sino como un obstáculo a superar. Voy a no hacer nada, dije. Voy a vivir mi vida y dejarlos lidiar con la suya. Bien, dijo firmemente. No les debes nada. Especialmente no después de esto. Pero no habían terminado de intentar. Durante la próxima semana, las llamadas comenzaron de nuevo. No de mis padres esta vez, sino de miembros de la familia extendida con quienes apenas hablaba. Mi tía, a quien había visto tal vez 2 veces en los últimos 5 años. Mi abuela, que nunca había mostrado mucho interés en mi vida. Hasta el hermano de mi padre, que siempre había sido distante. Todos llamaron con variaciones del mismo mensaje. La familia es importante, tu hermano está luchando. ¿No podrías ayudar solo esta vez? Piensa en los sentimientos de tus padres. Quedó claro que mis padres habían lanzado una campaña, reclutando a cualquiera que pudieran para presionarme. Se habían pintado como víctimas de mi egoísmo, mi hermano como alguien merecedor de lástima y ayuda. Ninguno de ellos preguntó mi lado de la historia. Ninguno de ellos cuestionó por qué mi hermano, casi a los 30, no podía mantenerse. Ninguno de ellos pareció encontrar extraño que mis padres esperaran que le comprara una casa. Mantuve mis respuestas breves y consistentes. Esto es entre mi familia inmediata y yo. Agradezco su preocupación, pero no voy a discutir esto más. 2 semanas después del mensaje accidental del chat grupal, una carta llegó a mi salón. No a mi nueva dirección, que no tenían. Al salón, entregada por correo certificado. Era de un bufete de abogados, amenazando con acción legal, si no devolvía la inversión de la familia en mi educación y crianza. Estaban alegando que mis padres me habían apoyado financieramente con la expectativa de reciprocidad futura. Era basura, legalmente hablando. Pero era revelador. Estaban lo suficientemente desesperados como para intentar tácticas de intimidación, para hacer amenazas de sonido oficial, con la esperanza de que me asustara lo suficiente como para ceder. Consulté a una abogada de todas formas. Leyó la carta y realmente se rió. Esto es basura, dijo. No hay base legal para nada de esto. Pero recomendaría enviar una carta de cese y desistimiento. Hazles saber que cualquier acoso adicional resultará en acción legal real de tu parte. Autoricé la carta el mismo día. Algo formal e intimidante, citando leyes de acoso y exigiendo que todo contacto parara inmediatamente. ¿Estás segura sobre esto?, preguntó antes de enviarla. Esto es prácticamente la opción nuclear con familia. Ellos fueron nucleares primero, dije. Solo estoy respondiendo. La carta fue enviada. Durante 48 horas, hubo silencio completo. Entonces mi madre llamó de un número que no reconocí. Contesté sin pensar, asumiendo que era una clienta. ¿Enviaste una amenaza legal a tus propios padres?, dijo. Su voz temblando con lo que asumí era ira o lágrimas, o ambas. ¿Realmente vas a hacernos esto? Ustedes enviaron una primero, señalé. Aquello era solo para hacerte ver la razón. Nunca realmente te hubiéramos demandado. Y mi carta es solo para hacer que dejen de acosarme, dije con calma. Lo que notarán incluye llamar desde un número diferente para eludir mi bloqueo. Colgó sin otra palabra. Esa noche me senté en mi sala de estar, en la casa que habían planeado quitarme, rodeada de muebles que compré con mi propio dinero, y sentí algo inesperado. Paz. Paz real. Del tipo que viene no de tener todo perfecto, sino de saber exactamente dónde estás. Me habían mostrado quiénes eran. Había elegido quién quería ser. Y nunca había estado tan segura de que había hecho la elección correcta. La carta de cese y desistimiento funcionó, al menos temporalmente. Las llamadas pararon. Durante 2 semanas viví en silencio bendito, enfocándome en el trabajo y estableciéndome en mi nueva casa. Cambié las cerraduras, instalé un sistema de seguridad con cámaras. Mi abogada lo había sugerido, no porque pensara que harían algo peligroso, sino porque la documentación importaba. También cambié mis contraseñas de todo: correo electrónico, cuentas bancarias, redes sociales. Después de ver cuán calculada era su manipulación, no estaba arriesgando. 2 semanas después de la carta de cese y desistimiento, publiqué en redes sociales por primera vez desde comprar la casa. Era simple. Una foto de mi porche al atardecer, el jardín visible en el encuadre. El título decía: a veces la mejor inversión es en ti mismo. Nada dramático, nada acusatorio, solo una declaración y una foto de algo que había ganado. Publiqué y me fui a dormir. Por la mañana, la publicación tenía docenas de comentarios. La mayoría eran felicitaciones de clientes y conocidos. Entonces vi un comentario de una de mis clientas regulares. Finalmente, alguien que realmente trabajó por lo que tiene. No todos reciben las cosas servidas en bandeja.
Era inocente. Ella no tenía idea sobre mi situación familiar. Pero para cualquiera que conociera el contexto, se leía como un disparo a mi hermano. Mi teléfono comenzó a vibrar dentro de una hora. Mensajes de personas que apenas conocía, preguntando si estaba bien, mencionando que habían escuchado que las cosas estaban complicadas con mi familia. Mi madre estaba hablando. Estaba compartiendo su versión de los eventos, pintándose como la víctima. Y ahora las personas estaban uniendo las piezas. Mi padre llamó esa tarde, furioso. «Estás humillando públicamente a tu hermano», dijo. «Esa publicación, esos comentarios. Todos están hablando de eso. Publiqué una foto de mi casa», dije con calma. «No puedo controlar lo que otras personas comentan. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Estás intentando hacerlo verse mal. No estoy intentando hacer que nadie se vea de ninguna manera. Estoy viviendo mi vida. Si eso lo hace verse mal por comparación, tal vez sea algo en lo que debería pensar». «Siempre has tenido envidia de él», dijo mi padre. «No soportas que él sea el favorito. He terminado con esta conversación. No me llames de nuevo». Colgué y bloqueé su número. Luego el de mi madre. Y el de mi hermano. Debería haber hecho esto semanas atrás. Esa noche recibí un mensaje de alguien con quien había estudiado en la secundaria. «Tu hermano está pidiendo que personas donen a una campaña de financiamiento colectivo. Está diciendo que necesita ayuda para comprar una casa. Pensé que deberías saberlo». Me envió un enlace. Allí estaba él, con una historia lacrimosa cuidadosamente elaborada sobre dificultades financieras y problemas familiares. Habló sobre luchar para encontrar vivienda estable, sobre trabajar duro pero nunca poder salir adelante. No mencionó dejar cada empleo después de semanas. No mencionó que nuestros padres lo habían apoyado durante 3 décadas. No mencionó que habían planeado usar mi dinero para comprarle una casa. En cambio, se posicionó como alguien que había caído en tiempos difíciles sin culpa propia. La campaña había estado en línea durante 3 días. Había recaudado exactamente $73. Tomé capturas de pantalla de todo. Entonces tomé una decisión. Publiqué las capturas de pantalla en mis redes sociales con un título simple: «Perspectiva interesante sobre dificultades financieras de alguien que nunca mantuvo un empleo durante más de 4 meses y cuya familia planeó comprarle una casa con mis ahorros». Era mezquino. Sabía que era mezquino incluso mientras presionaba publicar, pero estaba harta de quedarme en silencio, harta de dejarlos controlar la narrativa. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Amigos, clientes, conocidos salieron en apoyo. Compartieron sus propias historias de miembros de familia con derechos. La campaña de financiamiento colectivo de mi hermano fue inundada con comentarios no simpáticos. Las personas lo llamaron por su derecho, su manipulación. Alguien incluso encontró publicaciones antiguas de él presumiendo sobre vacaciones, contradiciendo sus alegaciones de dificultades. La campaña fue retirada en horas. Mi amiga me llamó esa noche. «Bueno, ciertamente no te contuviste». «¿Fue demasiado?», pregunté, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa. «Honestamente, no. Intentaron manipularte, acosarte, amenazarte legalmente. Solo dijiste la verdad». «La verdad parece brutal a veces», dije. «La verdad generalmente lo parece», respondió. «Especialmente cuando las personas han estado mintiendo durante tanto tiempo». Miré mi teléfono, a las notificaciones todavía llegando, a los mensajes de apoyo. Durante años me había quedado en silencio. Había sido la fuerte, la responsable, la que no causaba problemas. Había dejado que escribieran la historia como quisieran, pero ya no estaba en los márgenes. Tenía una casa, un negocio, una vida que era enteramente mía. Y si querían hacerlo público, si querían jugar juegos con campañas de financiamiento colectivo y simpatía de redes sociales, entonces está bien. Yo también jugaría, pero jugaría con la verdad. Las consecuencias de exponer la campaña de financiamiento colectivo de mi hermano fueron rápidas y de largo alcance. Dentro de 24 horas, la narrativa había cambiado completamente. Personas que habían sido simpáticas a la versión de mis padres de repente entendieron lo que realmente estaba sucediendo. Antiguos amigos de familia se pusieron en contacto con disculpas, diciendo que solo habían escuchado un lado. Algunos del propio círculo de mi madre se distanciaron silenciosamente. Mi hermano intentó controlar los daños. Publicó una larga explicación sobre cómo había sido mal interpretado y cómo el drama familiar había sido exagerado. Pero las capturas de pantalla que había publicado eran claras. Los comentarios en su publicación fueron brutales. Las personas lo llamaron directamente. Preguntaron sobre los empleos que había dejado. Cuestionaron por qué un hombre de 30 años esperaba que otros le compraran una casa. Eliminó la publicación en horas.
Luego eliminó toda su cuenta de redes sociales. Mis padres intentaron un enfoque diferente. Enviaron una carta certificada a mi negocio, cuidadosamente redactada por su abogado. No amenazante esta vez. Un intento de manipulación disfrazado de reconciliación. Querían tener una conversación sobre sanar la familia. Sugirieron terapia familiar. Ofrecieron encontrar una solución que funcione para todos. Mostré la carta a mi abogada. La leyó y sacudió la cabeza. Están intentando crear un registro en papel que los haga parecer razonables. Si no respondes, pueden alegar que rechazaste todos los intentos de reconciliación. ¿Entonces tengo que responder? Deberías. Pero sé breve. Reconoce el recibo y rechaza. No expliques, no justifiques. Solo no. Envié una respuesta de una sola frase a través de mi abogada. Reconozco el recibo de su carta y rechazo su oferta. Nada más, sin explicación, sin puerta dejada abierta. La respuesta de mi padre vino directamente a mi teléfono desde otro número desconocido. ¿Realmente vas a tirar toda tu familia por dinero? Miré el mensaje antes de responder. Ustedes tiraron a su hija en el momento en que decidieron que mi único valor estaba en lo que podía proporcionarle a mi hermano. Bloqueé el número. Mi amiga notó cómo me estaba cansando. No físicamente cansada, sino emocionalmente exhausta de la vigilancia constante. Deberías tomar unas vacaciones, sugirió una noche. Escapar por una semana, a algún lugar donde no puedan encontrarte. No puedo dejar el salón durante tanto tiempo. Sí, puedes. Tienes 2 otras peluqueras. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un descanso de verdad? No podía recordarlo. Años, probablemente. Piénsalo. Has estado en modo supervivencia durante meses. Necesitas realmente vivir un poco. Tenía razón. Había estado tan enfocada en defender mi elección que había olvidado que debería haber alegría en tenerla. Reservé una semana en una cabaña pequeña a 3 horas de distancia. En algún lugar sin señal de celular, sin internet, sin ninguna manera de que mi familia me alcanzara. No le dije a nadie a dónde iba excepto a mi amiga y mi abogada. Empaqué libros que había estado queriendo leer y ropa cómoda. El primer día en la cabaña, no pude relajarme. Seguí verificando mi teléfono obsesivamente, olvidando que no había señal. Estaba tan tensa que no podía estar quieta. El segundo día fue mejor. Hice una larga caminata. Preparé desayuno y comí lentamente. Leí la mitad de un libro en el porche. El tercer día, algo comenzó a soltarse en mi pecho. Esa vigilancia constante comenzó a disminuir. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante meses. Y finalmente estaba comenzando a respirar normalmente de nuevo. Pensé en mi hermano durante esos días tranquilos. No con ira más, sino con algo más cercano a la lástima. Tenía 30 años y nunca había aprendido a mantenerse solo. Nuestros padres habían hecho esto con él, y ahora estaba pagando el precio. Pensé en mis padres también, sobre cómo habían construido toda su identidad alrededor de manejar la vida de mi hermano. Habían invertido todo en el hijo equivocado, y ahora estaban viendo el retorno de esa inversión, y pensé en mí misma, sobre la chica que había trabajado en un depósito a los 16 mientras su hermano iba a campamento de verano, sobre la mujer que había abierto un salón con determinación y ahorros, sobre la persona en la que me había convertido, a pesar de todo. Me gustaba en quién me había convertido. Me gustaba la mujer que se mantuvo firme, que se eligió a sí misma, que se negó a ser manipulada. El último día, me senté en el porche de la cabaña y vi el atardecer. Pensé en volver a casa, de vuelta a mi casa, mi negocio, mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí emocionada al respecto en lugar de a la defensiva. No me habían quitado nada. Se habían revelado, y yo había elegido en consecuencia. Y nunca había estado tan segura de que había hecho la elección correcta. Cuando volví a casa no había mensajes esperando. Ningún nuevo intento de contacto. El silencio parecía diferente ahora. Menos como la calma antes de la tormenta y más como paz real. Mi amiga estaba esperando en mi casa cuando me detuve en el garaje. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cómo fue? Necesario, dije. ¿Realmente necesario? Nos sentamos juntas en el porche, bebiendo café y hablando sobre nada importante. Cosas normales, trabajo y libros y planes para el fin de semana. Había pasado tanto tiempo luchando que había olvidado cómo se veía lo normal. Se veía bien. 2 meses pasaron. 2 meses de paz real. De vivir sin esperar que cayera el otro zapato. Trabajé en el salón, cuidé mi jardín, cené con mi amiga. Cosas normales que parecían revolucionarias. Entonces, una mañana de martes, otra carta certificada llegó al salón. Mi corazón se hundió. No de nuevo. No cuando las cosas finalmente se habían calmado.
Esta vez no era del abogado de mis padres. Era de un bufete de abogados diferente. Era un aviso de su intención de presentar una demanda, no la amenaza vacía de antes, sino aviso formal real. Me estaban demandando por sufrimiento emocional y alienación de afecto y alegaciones que hacían girar mi cabeza. El monto que estaban alegando, exactamente el valor de mi casa. Me senté pesadamente. Realmente estaban haciendo esto, intentando tomar mi casa a través del sistema legal después de que todo lo demás había fallado. Llamé a mi abogada inmediatamente. «No pueden hacer esto, ¿verdad?», pregunté, escuchando el pánico en mi voz. Se quedó callada mientras leía la carta fotografiada. «Pueden presentarlo. Si tiene mérito es otra cuestión. Estas alegaciones son débiles, muy débiles, pero defender incluso contra una demanda frívola cuesta tiempo y dinero. Entonces solo están intentando sangrarme hasta secarme. Probablemente. O están esperando que hagas un acuerdo para hacer que esto desaparezca. Lo cual aconsejo fuertemente contra. No voy a hacer acuerdo. No voy a darles un centavo. Bien. Entonces presentaremos una moción para desestimar y contrademanda por honorarios de abogados. Pero necesito ser honesta. Esto puede llevar meses, tal vez más. Y va a ser caro. Miré alrededor de mi salón, al negocio que había construido. Pensé en mi casa. Haz lo que necesites hacer. No voy a retroceder. La demanda se convirtió en registro público en días. Mis clientas preguntaron al respecto. Mi amiga estaba furiosa. Hasta personas que apenas conocía se pusieron en contacto con apoyo. Mis padres, mientras tanto, le decían a cualquiera que escuchara que habían sido forzados a tomar acción legal porque yo había rechazado todos los intentos razonables de reconciliación. Algunas personas les creyeron. Algunas clientas dejaron de venir. No muchas, pero suficientes para notar. Personas del círculo social de mis padres. Habían elegido un lado, y no era el mío. 3 semanas después de que la demanda fue presentada, mi padre llamó al salón directamente. La línea comercial. Una de mis peluqueras vino a buscarme. «Tu padre está en el teléfono. Dice que es urgente». Consideré no contestar, pero algo en mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. «Sí», dije, mi voz fría. «Necesitamos hablar. Antes de que esto vaya más lejos. Presentaste una demanda contra mí. Creo que ya estamos bastante lejos. Todo esto puede desaparecer. Podemos retirarla hoy. Solo necesitamos que seas razonable». «¿Razonable? ¿Qué significa razonable para ti? ¿Transferir la casa a tu hermano? ¿O venderla y darle el dinero? No estamos intentando castigarte. Solo queremos lo que es justo». Casi me reí. «Presentaste una demanda por sufrimiento emocional. Estás intentando tomar mi casa a través de los tribunales después de que la manipulación, el acoso y la humillación pública no funcionaron. ¿Y piensas que esto no es castigo? Tu hermano está en un lugar malo», dijo mi padre, su voz quebrándose. «Está viviendo en un apartamento que no puede pagar. Está deprimido. Está luchando. Y podrías ayudarlo. Y estás eligiendo no hacerlo. Tiene 30 años. Está luchando porque nunca le enseñaste a trabajar, a mantenerse solo. Creaste esta situación. No yo. ¿Entonces vas a dejar que tu propio hermano sufra? Voy a dejar que mi hermano adulto experimente las consecuencias naturales de sus elecciones y de su crianza. Si no retiras esto, seguiremos adelante con la demanda. Vamos a llevar esto hasta el final. Vamos a asegurarnos de que todos sepan qué tipo de persona eres. Ya lo saben, porque se lo has estado diciendo, y no funcionó. Así que adelante. Presenta tu demanda. Pero no voy a darte mi casa, y no voy a darte mi dinero, y no voy a darte ni un segundo más de mi paz». Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano estaba temblando. Una de mis peluqueras vino y apretó mi hombro. «¿Estás bien?» «Voy a estarlo». Esa noche, me reuní con mi abogada para revisar la estrategia. Había presentado la moción para desestimar y la contrademanda por honorarios de abogados. Ahora esperábamos. El juez probablemente verá esto por lo que es. Una extorsión. Pero necesitamos estar preparadas para la posibilidad de ir a juicio. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? ¿Peor caso? 1 año. Tal vez más. 1 año con esto colgando sobre mi cabeza. Puedo manejar 1 año, dije, con más confianza de la que sentía. Conduje a casa y me senté en el porche en la oscuridad creciente. Pensé en rendirme. Sobre cuánto sería más fácil simplemente vender la casa, darles lo que querían y seguir adelante. Pero entonces pensé en lo que eso significaría. Habían ganado. La manipulación y el acoso y la intimidación legal realmente funcionaron. No había aprendido nada, cambiado nada, elegido nada. Había comprado esta casa para probar que podía elegirme a mí misma.
Renunciar a ella ahora sería la traición final de todo por lo que había luchado. Entonces no me rendiría. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuánto costara, no importaba cuán agotador se volviera. Esta era mi línea en la arena. Y no me estaba moviendo. 4 meses dentro de la demanda, algo cambió. Mi abogada llamó con noticias. El abogado de ellos quiere reunirse, extraoficialmente, para discutir un acuerdo. Ya les dije que no hay acuerdo. Lo sé. Pero escúchame. Nuestra moción para desestimar fue concedida en 2 de las 3 alegaciones. El juez las llamó sin mérito. La única alegación que todavía está en pie es débil, y el abogado de ellos lo sabe. ¿Entonces quieren negociar una salida antes de verse peor? Probablemente. Pero también es una oportunidad. Podemos hacer demandas, incluyendo pago de tus honorarios de abogados. Pensé en eso. 4 meses de estrés, de facturas legales acumulándose. Está bien, pero no voy a renunciar a nada. Ni a la casa, ni a dinero, nada. ¿Entendido? La reunión se llevó a cabo en un lugar neutral, una sala de conferencias en el centro. Mi abogada y yo llegamos primero. El abogado de mis padres entró solo, pareciendo cansado. ¿Dónde están mis padres?, pregunté. Les aconsejé que no asistieran. Esta conversación será más productiva sin las emociones elevadas. Probablemente tenía razón. Presentó la posición de ellos que había cambiado significativamente. Estaban dispuestos a retirar la demanda completamente si yo acordaba dar a mi hermano $20,000. No, dije inmediatamente. Es significativamente menos de lo que estaban buscando originalmente. Es $20,000 más de lo que merecen. Me acosaron, amenazaron y presentaron una demanda frívola. ¿Y ahora quieren que les pague por el privilegio de hacer que esto pare? Mis clientes sienten que han sido razonables, dijo, aunque su tono sugería que no lo creía. Sus clientes, dijo mi abogada, presentaron una demanda que ya ha sido desestimada en su mayoría. La alegación restante es débil. Cuando esto vaya a juicio, no solo perderán, sino que el juez puede conceder a mi clienta sus honorarios de abogados, que son considerables. Se quedó callado. ¿Qué aceptaría su clienta? Retiro completo con perjuicio. Significa que nunca podrán presentar estas alegaciones de nuevo. Una disculpa por escrito, y pago de los honorarios de abogados de mi clienta hasta la fecha. Nunca aceptarán pago de honorarios. Entonces nos vemos en el tribunal, dije, levantándome. He terminado de negociar con personas que piensan que les debo mi vida. Salimos. Mientras caminábamos al estacionamiento, mi abogada sonrió. Eso fue satisfactorio. ¿Crees que aceptarán? ¿Con los honorarios de abogados? Probablemente no. Pero pueden aceptar todo lo demás solo para hacer que esto desaparezca. Están perdiendo en el tribunal de la opinión pública y en el tribunal real. 3 días después, el abogado de ellos volvió a llamar. Aceptarían retirar con perjuicio y proporcionar una declaración por escrito. No una disculpa, sino una declaración reconociendo el retiro y acordando no tomar acción legal adicional. No pagarían mis honorarios de abogados. Acepta, aconsejó mi abogada. Ganaste. Están rindiéndose. Los honorarios de abogados son malos, pero te recuperarás. Y esto termina definitivamente. Pensé en resistir, pero estaba cansada, tan cansada de luchar. Está bien, voy a aceptar. El papeleo fue archivado dentro de una semana. La demanda fue oficialmente retirada con perjuicio. La declaración por escrito era vaga y legalista, pero estaba allí. Habían terminado. Mi amiga me llevó a cenar fuera para celebrar. ¿Cómo te sientes? Extraño. Como si debiera sentirme más aliviada de lo que me siento. Has estado en modo lucha durante casi un año. Toma tiempo bajar de eso. Tenía razón. Incluso cuando había terminado, todavía me encontré verificando mi teléfono obsesivamente. Todavía saltaba cuando el teléfono del salón sonaba. Pero lentamente, en las semanas siguientes, la tensión comenzó a disminuir. No más llamadas. No más cartas. No más amenazas. Solo silencio. Silencio real. Del tipo que significaba que realmente había terminado. Un mes después de que la demanda fue retirada, estaba en el supermercado cuando vi a mi hermano. Estaba en la sección de frutas y verduras, viéndose delgado y cansado, usando ropa que había visto días mejores. Hicimos contacto visual. Por un momento, ninguno de nosotros se movió. Entonces, él miró hacia otro lado primero y caminó rápidamente en la dirección opuesta. Me quedé allí, sosteniendo una bolsa de manzanas, sintiendo algo complicado. No satisfacción, no lástima. Algo más cercano a tristeza por lo que podría haber sido diferente si nuestros padres hubieran criado a ambos en lugar de solo a él.
pero tenía 30 años ahora. Lo que hiciera con su vida de aquí en adelante era su elección. No podía arreglarlo, no podía salvarlo, no podía compensar décadas de desamparo aprendido. Todo lo que podía hacer era vivir mi propia vida. Terminé mis compras y fui a casa, a mi casa. Hice cena en mi cocina, comí en mi porche, vi el atardecer sobre mi jardín. Era mío, todo esto, ganado a través de trabajo y sacrificio, y el coraje de elegirme a mí misma. Habían intentado todo: manipulación, culpa, acoso, amenazas legales, demandas. Y yo había sobrevivido a todo eso. Más que sobrevivido. Había ganado. No porque los había destruido o conseguido venganza. Había ganado porque mantuve lo que era mío. Porque me negué a dejarlos reescribir mi historia o robar mi futuro. Había ganado porque estaba libre. 6 meses después de que la demanda fue retirada, pensé que la historia había terminado. Había seguido adelante con mi vida. Me enfoqué en el salón, disfruté mi casa. El pasado parecía algo que había sobrevivido y dejado atrás. Entonces mi hermano apareció en mi puerta. Era una mañana de sábado. Todavía estaba en pijama, bebiendo café en el porche, cuando lo vi caminando por la entrada. Se veía peor que en el supermercado. Más delgado, más cansado, usando la misma chaqueta. Mi primer instinto fue entrar y cerrar la puerta con llave. Pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad. Tal vez los restos remanentes de la hermana que alguna vez fui. ¿Qué quieres?, pregunté, sin levantarme, sin invitarlo más cerca. ¿Puedo hablar contigo? Solo 1 minuto. Tienes 5 minutos. Habla desde ahí. Gesticulé hacia donde estaba. Varios metros del porche. Tragó con dificultad. Necesito un lugar para quedarme. Solo temporalmente. 1 semana, tal vez 2. Fui desalojado y no tengo a dónde ir. Debería haber sentido satisfacción. Esta era la consecuencia natural de sus elecciones. Pero principalmente solo me sentí cansada. No, dije simplemente. Por favor, dijo, lágrimas en sus ojos. Sé que no lo merezco. Sé que fui terrible. Pero estoy desesperado. Mamá y papá me cortaron. Dijeron que si no podía descubrirlo por mi cuenta hasta ahora, habían terminado de ayudarme. Eso me sorprendió. Después de todo lo que habían hecho para intentar hacerme apoyarlo, finalmente se habían rendido. Entonces ahora vienes conmigo. La hermana de quien intentaste robar. Aquella a quien tú, mamá y papá acosaron y demandaron. Ahora que te abandonaron, ¿se supone que debo entrar? No sabía que iría tan lejos, dijo, su voz quebrándose. Lo juro, no pensé que realmente te demandarían. Eso fue todo de ellos. Yo solo quería ayuda, y dijeron que eventualmente cederías. Sabías exactamente lo que estaban planeando. Miraste casas. Elegiste la que querías. Fuiste parte de esto desde el principio. Tenía 29 años y todavía vivía con mis padres. No sabía hacer nada más. Siempre arreglaban todo para mí. Pensé que esto era solo otra cosa que arreglarían. Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que tuvo toda ventaja y desperdició todo. Tienes 30 ahora. ¿Todavía no sabes hacer nada? Tengo un empleo. He estado trabajando en un depósito durante 3 meses. No paga mucho, pero es estable. Solo no pude pagar el alquiler este mes después de pagar algunas deudas. 3 meses. Lo más largo que había mantenido un empleo, por lo que sabía. ¿Dónde planeabas ir después de 2 semanas aquí? No lo sé. Solo estaba intentando resolver el problema inmediato. Ahí estaba. El patrón que había definido toda su vida. Nunca pensando hacia adelante. Nunca planeando. Solo tambaleándose de crisis en crisis. No puedo ayudarte. No porque sea cruel o sin corazón. Porque ayudarte ahora sería solo otro botón de reinicio. Otra forma de evitar consecuencias. Necesitas descubrir esto solo. No sé cómo, dijo, genuinamente perdido. Entonces aprende. De la manera en que aprendí. De la manera en que millones de personas lo hacen cada día. Llamas a refugios, preguntas sobre programas de asistencia, buscas amigos, haces un plan. Lo haces con miedo e incertidumbre y sin red de seguridad. Porque eso es lo que significa ser adulto. ¿Realmente no me vas a ayudar en nada? ¿Ni siquiera con información sobre a dónde ir? Tomé mi teléfono y busqué recursos. Le envié una lista de refugios, programas de asistencia, bancos de alimentos y servicios de capacitación laboral. Esa es toda la ayuda que puedo darte. Información. Lo que hagas con ella depende de ti. Miró su teléfono. ¿Realmente me odias tanto? No te odio. Te tengo lástima. Nuestros padres te rompieron al nunca dejarte luchar, nunca dejarte fallar.
nunca enseñarte que eras capaz. Te amaron de la peor manera posible, y no puedo arreglar lo que te hicieron. Solo tú puedes hacer eso. Quedándome en un refugio y comiendo en bancos de alimentos, aprendiendo que puedes sobrevivir cosas difíciles, descubriendo que eres más capaz de lo que nunca te dejaron creer, construyendo algo tú mismo en lugar de esperar que te lo entreguen. Se quedó callado. ¿Realmente no me vas a dejar quedarme aquí? ¿No? ¿Incluso sabiendo que puedo terminar en la calle? No terminarás en la calle si usas esos recursos, pero incluso si lo hicieras, esa es tu responsabilidad, no la mía. No puedo salvarte de ti mismo. Se dio vuelta para irse, luego miró hacia atrás. Lo siento. Por todo. La cosa de la casa, la demanda, todo. Lo siento. Era la primera vez que se disculpaba conmigo por cualquier cosa. Te creo. Pero eso no cambia mi respuesta. Asintió y se fue. Lo observé llegar a la calle, dudar, luego sacar su teléfono y comenzar a desplazarse por los recursos que había enviado. No era mucho, pero era un comienzo. Mi amiga llamó 1 hora después. Había visto a mi hermano saliendo. ¿Estás bien? Creo que sí. Acabo de rechazar a mi hermano pidiendo ayuda. Le diste recursos. Eso es ayuda. Solo que no el tipo que lo habilitaría. Se disculpó. Bien, debía hacerlo. ¿Eso cambió algo? No, pero fue algo. Me senté en mi porche mucho después, pensando en el niño que mi hermano había sido y el hombre en que se había convertido, pensando si realmente usaría esos recursos o encontraría a otra persona para manipular. Pero principalmente, pensé en el hecho de que ya no era mi problema. Tenía 30 años. Lo que sucediera después dependía de él. Y yo estaba finalmente, verdaderamente libre. 1 año después, estaba en el salón cuando apareció un rostro familiar. Mi madre. Se veía mayor. Cansada más allá del agotamiento físico. Se quedó en la puerta, no exactamente entrando, esperando permiso. Estaba con una clienta, en medio de un corte. Capté su mirada en el espejo y gesticulé hacia el área de espera. Se sentó silenciosamente. Tomó 20 minutos terminar. Cuando la clienta salió, cerré la puerta con llave y volteé el letrero a cerrado. ¿Qué quieres? Hablar, si me dejas. Gesticulé hacia una silla de peluquería. Se sentó y me apoyé en el mostrador, brazos cruzados. Quería decirte que estoy orgullosa de ti. Este lugar, tu casa, todo lo que construiste. No respondí. Las palabras parecían que deberían significar algo, pero no lo hacían. Tu hermano ha estado viviendo en una casa colectiva durante 6 meses. Todavía está trabajando en ese depósito. Ha sido promovido 2 veces. Se ve diferente. Bien por él, dije. Tu padre y yo estamos en terapia, intentando entender dónde nos equivocamos. ¿Y lo descubrieron? Se quedó callada. Lo rompimos. Lo amamos tanto que nunca lo dejamos crecer. Y fuimos tan duras contigo que tuviste que crecer demasiado rápido. Era lo más cercano a un reconocimiento que había recibido. ¿Por qué estás aquí? Quería disculparme. Por todo. El favoritismo, el acoso, la demanda. Por no verte como una persona en lugar de solo un recurso. Está bien. Disculpa anotada. Sé que no arregla nada. No estoy aquí pidiendo perdón o reconciliación. Solo quería que supieras que entiendo ahora. Lo que te hicimos. No me quitaron nada. Intentaron, pero no los dejé. Esa es la diferencia. Lo sé. Por eso estoy orgullosa de ti. Fuiste lo suficientemente fuerte para enfrentarnos. Él también está aprendiendo. Tú misma lo dijiste. A los 30. Está aprendiendo a los 30 lo que sabías a los 18. Nos quedamos en silencio. Entonces se levantó. No voy a tomar más de tu tiempo. Solo quería que supieras que te veo ahora. Y lamento que haya tomado perderte para entender. ¿Y papá? Su expresión vaciló. Está trabajando en ello. Es más terco, pero está intentando. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Si quieres hablar algún día, estaré aquí, sin expectativas. Tal vez algún día, dije. Asintió y salió. Me quedé en mi salón vacío, procesando. No había arreglado nada, pero era algo. Esa noche le conté a mi amiga durante la cena. ¿Cómo te sientes? Extrañamente nada, como si fuera una extraña disculpándose por algo que le pasó a otra persona. Tal vez eso sea crecimiento. Has seguido adelante tan completamente que su drama ya no te toca. Tal vez así era como se veía la sanación. No perdón, solo indiferencia. 3 meses después, vi a mi hermano en una cafetería. Estaba con personas, riendo. Se veía más saludable. Me vio y saludó. No viniendo hacia mí, solo reconociendo mi existencia. Saludé de vuelta. Era suficiente.
2 años después de comprar mi casa, expandí el salón. Contraté a 2 peluqueras más. Agregué sillas. El negocio estaba prosperando. Mi amiga se había convertido en familia de todas las maneras que importaban. Era la hermana que había elegido. Mi casa se había convertido en un hogar. Las paredes que había pintado, el jardín que había cultivado. Cada rincón era mío, ganado a través de trabajo y sacrificio. Mis padres enviaron una tarjeta de cumpleaños. Simple, sin presión. Envié un texto educado de agradecimiento. No estábamos reconciliados. Probablemente nunca lo estaríamos. Pero habíamos alcanzado una distensión. Mi hermano mantuvo su empleo en el depósito. Consiguió un apartamento con un compañero de cuarto. Comenzó la universidad comunitaria a medio tiempo. Escuchaba actualizaciones a través de conocidos. Estaba feliz por él, de una manera abstracta. Pero su viaje era suyo, no mi responsabilidad. Tenía 30 ahora, la misma edad que mi hermano tenía cuando apareció desesperado en mi puerta. Pensé en la chica que había sido a los 16, trabajando mientras él iba a campamento de verano, la joven mujer a los 23, abriendo un salón con determinación, la persona a los 27, parada en una casa vacía con llaves en la mano. Había luchado por cada cosa que tenía. Nadie me había dado nada. Y de alguna manera eso hacía todo más precioso. Me senté en mi porche una noche, viendo el atardecer sobre mi jardín, bebiendo café en mi casa ganada a través de una década de trabajo. Mi teléfono vibró. Mi amiga preguntando si quería ver una película mañana. Sonreí y envié mensaje que sí. Esta era mi vida, construida por mis manos, elegida por mi corazón, ganada a través de mi negativa a hacer cualquier cosa menos de lo que sabía que podía ser. Intentaron quitármela. Fallaron, porque al final no solo gané una casa, me gané a mí misma, y eso valía